Hay lugares en el mundo que no aparecen en mapas turísticos, lugares que aparecen normales durante el día, pero que al caer la noche revelan historias que nunca fueron escritas, solo susurradas. Y en Chile, en caminos rurales envueltos en neblina y ríos que suenan como si arrastraran voces antiguas, existe una figura que regresa una y otra vez, siempre en silencio, siempre vestida de blanco. Algunas la llaman un presagio, otros un alma rota, y otros aseguran que es una advertencia que aparece justo antes de una tragedia. Dicen que su presencia se siente antes de verla. El aire se vuelve más frío, los animales se inquietan, la luz se atenúa y un aroma a río mojado invade el ambiente, como si alguien acabara de salir del agua. Los testimonios son distintos, pero todos coinciden en algo. Cuando aparece, no se mueve, solo observa. Observa con una tristeza tan profunda que quienes la han mirado directamente dicen que sintieron un peso en el pecho, como si el dolor que ella lleva cargando por décadas se metiera en su alma. La historia de la novia que vaga por el puente roto no está completamente documentada. No hay registros oficiales de su origen, no hay fotografías claras, no hay pruebas concluyentes. Pero, entonces, ¿por qué tantos la han visto? ¿Por qué aparece en zonas donde ya no debería haber nada? ¿Y por qué algunos dicen que la han escuchado pronunciar un nombre que jamás deben repetir en voz alta? Lo cierto es que la leyenda tiene más de 70 años y aún hoy, viajeros nocturnos aseguran que ella sigue ahí, esperando algo o esperando a alguien, o tal vez esperando que tú seas el próximo en cruzarte con ella. Hoy te contaré la historia completa, desde el origen del puente hasta la tragedia que dio vida a la leyenda y los aterradores testimonios actuales que aseguran que la novia sigue buscándonos desde el otro lado del velo. Esta es la historia de la novia del puente roto. El puente, al que el pueblo terminó llamando el puente roto, no siempre tuvo esa reputación. Fue construido a principios del siglo XX por obreros locales, usando madera de pino que con el tiempo demostraría no ser apto para soportar los inviernos lluviosos y el río que crecía de forma impredecible. El puente unía dos pequeñas comunidades rurales que dependían de él para llegar a alimentos, animales y correspondencia. Era parte de un camino poco transitado, pero esencial para quienes vivían aislados. Nadie imaginó que ese puente, al principio símbolo de conexión, terminaría siendo símbolo de tragedia. El puente estaba sobre un río angosto, pero poderoso, un cauce oscuro, profundo y lleno de remolinos invisibles. Quienes conocían la zona aseguraban que aquel río tenía mal carácter, parecía tranquilo, hasta que no lo era. En días de temporal, el agua subía tan rápido que muchas veces arrancaba árboles enteros de la orilla. Se decía que incluso los animales lo evitaban, los caballos relinchaban antes de poder cruzarlo, y los perros se quedaban atrás, mirando el agua como si supieran algo que los humanos no. Antes de la novia, ya había historias, caídas inexplicables, carretas volcadas, gente que juraba ver sombras en el agua. Un registro local menciona que en 1941 un agricultor perdió a 2 de sus animales al intentar cruzar. En 1943, un niño cayó al río y nunca fue encontrado. En 1944, un trabajador aseguró que una figura lo empujó mientras cruzaba. 2 años después, en 1946, las autoridades declararon el puente inestable, pero nunca lo cerraron.
Era un puente que crujía incluso sin viento, un puente que parecía respirar. La zona tenía una característica particular, un tipo de neblina baja que se formaba antes del amanecer y después del atardecer. Esta neblina hacía que el puente pareciera flotar, ocultando el río bajo una nube blanca. Muchos decían que era imposible ver tablones rotos, otros aseguraban que la neblina formaba siluetas que caminaban a la par del viajero, como si el puente tuviera compañía, incluso cuando no debía haber nadie ahí. La gente comenzó a evitar el paso durante la noche, y quienes tenían que cruzarlo preferían hacerlo rezando. Antes de la aparición de Elena, el puente ya se había ganado varios apodos inquietantes. El primero fue el paso del susurro, porque se escuchaban voces sin origen claro. Luego pasó a la boca del río, porque quienes caían nunca emergían. Y luego tuvo el nombre de el puente cansado, porque chirriaba como si protestara con cada cruce. Incluso había una costumbre de dejar pequeñas ofrendas, ramas, piedras, cintas rojas o flores para pedir protección antes de poder cruzarlo. Los ancianos decían que el lugar estaba cargado de energía vieja, que allí habían ocurrido tragedias mucho antes de que el puente existiera, que el río reclamaba lo que era suyo. Se intentó repararlo 2 veces, pero el daño estructural era tan grande que cada arreglo duraba muy poco. El gobierno local declaró una advertencia: cruzar bajo su propio riesgo, pero nunca lo clausuraron porque era el único paso directo entre ambos sectores. Y así, un puente deteriorado, envuelto en neblina, sobre un río impredecible se convirtió en parte del día a día de los habitantes, hasta que la tragedia de la novia le dio un nuevo significado, uno que, para muchos, sigue vigente hasta hoy. Antes del todo, Elena no era como las demás jóvenes del lugar. Vivía en una casa humilde, pero era conocida por su carácter bondadoso y por una belleza discreta, casi melancólica. Su madre había muerto cuando ella era muy pequeña, y su padre, un carpintero de manos ásperas, la crió solo. Elena era reservada, trabajadora, muy unida a su padre y soñadora en silencio. Las mujeres del pueblo la describían como alguien que parecía vivir mitad en este mundo y mitad en otro propio. Solía pasar horas mirando hacia el río desde la colina, mucho antes de conocer a Manuel, como si presintiera que ese lugar marcaría su destino. Manuel llegó al pueblo en pleno verano. Viajaba con un bolso pequeño, una guitarra gastada y un aire que contrastaba con la monotonía del lugar. Manuel era hablador, carismático, curioso y con un encanto que hacía que la gente confiara en él demasiado rápido. Se hospedó en casa de unos vecinos, pero pasaba mucho tiempo cerca del taller del padre de Elena, observando cómo trabajaban la madera. Una tarde, mientras ella llevaba herramientas a su papá, Manuel la vio y quedó completamente hipnotizado. No fue un amor de golpe, sino uno que creció en encuentros cotidianos, conversaciones breves, caminatas al mercado, risas furtivas, cartas escondidas debajo de la puerta. Elena, por primera vez en su vida, sintió que podía tener un futuro distinto al que el destino rural le tenía preparado. El padre de Elena desconfiaba de Manuel. No quería que ella se enamorara de un viajero sin raíces. Por eso los encuentros eran bastante discretos, incluso clandestinos. Caminaban por el borde del río al atardecer. Manuel le cantaba canciones en voz baja. Ella le hablaba sobre su madre muerta y él sobre su deseo de asentarse algún día. Fue durante una de sus caminatas que Manuel le propuso matrimonio, no con anillo, no con planes formales, sino con una frase que ella recordaría toda su vida. Cuando vuelva, quiero encontrarte con un vestido blanco, Elena. Entonces, volveré con un puesto.
Elena no le contó a nadie, pero desde ese día compró tela con sus ahorros, aprendió a coser encajes, siguiendo revistas antiguas, pasaba noches enteras perfeccionando cada detalle. Ese vestido sería su tesoro, y también la razón por la cual su alma quedaría atrapada. Dicen que lo cosió con tanto amor, que cada hilo quedó marcado por su esperanza. Manuel partió, prometiendo volver en 2 semanas, pero esas 2 semanas se convirtieron en 3, luego 4, luego 5. Entonces, Elena ya no comía bien, pasaba horas mirando hacia el puente, se quedaba dormida abrazando el vestido, escribía cartas que nunca enviaba. Los vecinos comenzaron a murmurar: ese hombre no volverá, Elena está perdiendo la razón, no te enamores de viajeros, hija. Pero ella se aferraba a su promesa. Una noche de invierno, en medio de una lluvia brutal, los rumores llegaron. Un viajero había sido visto cruzando el puente roto antes de que la corriente creciera. Alguien cayó al agua, alguien gritó y alguien desapareció. Un vecino golpeó la puerta. Don Julián, parece que un hombre cayó al río, justo donde vive el carpintero. El padre salió con una lámpara. Elena escuchó desde su habitación, temblando. Cuando escuchó la palabra viajero, algo dentro de ella se rompió. Dicen que salió corriendo sin capa, sin zapatos, solo con el vestido blanco que había hecho para su boda. La lluvia la empapó instantáneamente, pero ella no se detuvo. Corrió entre barro, piedras y ramas, con lágrimas que se confundían con la lluvia. Cuando llegó al puente, las tablas vibraban con el viento, el río rugía, la neblina hacía imposible ver más allá de unos metros, pero Elena gritó su nombre una y otra vez. Aquí es donde existen 2 versiones de la leyenda. La primera dice que Elena ve una silueta flotando en el agua, cree que es Manuel. Desesperada, sube a la baranda mojada y se lanza al río sin pensarlo. La corriente la arrastra y nunca encuentra en su cuerpo. Y la segunda versión dice que algunos afirman que una figura oscura, un reflejo humano en el agua, la llamó por su nombre. Elena se acerca lentamente al borde, empieza a llorar y finalmente cae como si algo la hubiera empujado. Gente del pueblo dice que no se cayó, que fue arrastrada. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado, pero nadie quiso cruzar el puente, porque quienes madrugaron para buscar a Elena vieron algo que se convertiría en la leyenda: una mujer empapada, con un vestido blanco destruido, parada justo en el centro del puente, mirando el río. Cuando los hombres se acercaron, ella desapareció. Solo quedó un charco de agua helada y un leve olor a flores húmedas. Desde ese día, se escuchan lamentos en noches de lluvia. Gente asegura verla caminando por el borde del puente. Conductores dicen que se aparece pidiendo ayuda. Algunos ven su rostro borroso, como si siguiera llorando. Otros dicen que pregunta: ¿volvió? ¿Lo han visto volver? Elena quedó atrapada en su último momento de amor y desesperación, entre este mundo y el agua que se la llevó. Tras la muerte de Elena, el puente fue clausurado, pero eso no detuvo las apariciones. Los primeros reportes ocurrieron pocas semanas después del accidente. Un hombre llamado Don Teobaldo dijo que vio una mujer parada en medio del puente, completamente inmóvil y empapada como si acabara de salir del río. Lo que más la aterró fue que no escuchó sus pasos sobre la madera mojada. Cuando la figura giró la cabeza, describió lo siguiente: los ojos no estaban ahí, tenía 2 huecos negros, y un chorro de agua le escurría por la boca. El hombre cayó de rodillas y rezó. La figura desapareció cuando la neblina se cerró sobre ella. Hubo un periodo donde los avistamientos se volvieron todavía más raros, pero esto, según habitantes del sector, no significaba que la novia hubiera desaparecido, sino que habría cambiado la forma en que se manifestaba. En vez de verla, ahora solo se escuchaba pasos lentos sobre el puente clausurado.
un vestido arrastrándose contra la madera, y sobre todo, un susurro femenino que repetía una sola palabra: ¿volviste? Quienes oían esa voz aseguraban que jamás se les borraba de la memoria. En 1991, una familia que vivía cerca del puente afirmó haber visto a la novia en 3 noches consecutivas. En la noche 1, la hija mayor, de 14 años, vio una mujer blanca parada junto al río. Pensó que era una vecina, pero luego notó que la mujer no tenía sombra. En la noche 2, el padre escuchó golpes suaves en la puerta trasera. Al abrir, no había nadie, solo el suelo mojado, como si alguien empapado hubiera estado allí segundos antes. Y en la tercera noche, toda la familia escuchó el mismo sonido, como pasos sobre madera, a pesar de que el puente ya no existía. El padre aseguró: no era viento, no era un animal, eran los pasos de una mujer caminando hacia nuestra casa. Tras esa noche, toda la familia abandonó el lugar. Con el avance de cámaras y celulares, la leyenda volvió a resurgir. Un conductor que pasaba por la zona grabó una figura blanca al borde del camino. El video solo dura 6 segundos. La figura parece moverse, pero el cuerpo permanece estático. Solo se inclina la cabeza, de manera casi mecánica. Los expertos dijeron que el video no tenía edición aparente. Los jóvenes que exploraban de noche grabaron un sonido extraño cerca de los restos del puente. En el audio se escucha claramente una voz femenina susurrar: «Espérame». El problema es que, cuando grabaron eso, no había mujeres presentes. Uno de los jóvenes sufrió ataque de pánico semanas después. Todos los testimonios coinciden en ciertos patrones. El primero es el frío repentino. La temperatura baja entre 3 y 7 grados, justo antes de la aparición. El segundo es el olor a agua estancada. Un olor a río húmedo y a madera podrida invade el aire. El tercero son ruidos de pasos o del vestido. Incluso cuando no hay viento, se escucha un roce suave. El cuarto es la aparición parcial. Primero se ve el velo, luego la silueta y finalmente el rostro o lo que queda de él. Y el quinto es la desaparición en neblina. Ella nunca se va caminando, se disuelve en la bruma. En 2019, un hombre aseguró que una mujer vestida de novia se le atravesó en el camino. Al frenar, se dio cuenta de que sus pies no tocaban el suelo. Ella levantó una mano señalándolo. Cuando él retrocedió, la mujer se desvaneció en un parpadeo. En 2021, una niña de 7 años desapareció durante 30 minutos en la zona. La encontraron cerca del río, hablando sola. Cuando le preguntaron con quién hablaba, ella respondió: con la señora del vestido mojado, la que dijo que estaba esperando a su novio. En el 2023, un guardia que vigilaba la construcción cercana vio a una mujer vestida de blanco pararse junto a él, a unos 20 metros. Él pensó que era una persona real y le gritó: «Oiga, no puede estar aquí». La mujer levantó lentamente la cabeza. El guardia describió lo que vio así: tenía el rostro lleno de agua, como si lo tuviera adentro. Cada vez que abría la boca, el agua caía como una cascada. La figura dio un paso hacia él, y luego otro, y otro. El guardia huyó sin mirar atrás y renunció esa misma noche. Con el paso del tiempo, la historia de la novia del puente roto se ha convertido en una leyenda más persistente de Chile. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántos intenten evitar la zona, Elena sigue ahí, esperando, buscando, llamando al hombre que nunca llegó. A continuación, voy a narrarte algunas historias basadas en esta leyenda, así que apaga la luz, presta atención a cada detalle y recuerda, el siguiente podría ser tú. Un joven universitario, Mauricio, caminaba hacia su casa después de tomar
el último bus que pasaba cerca del antiguo camino del puente. Era tarde, casi la 1 de la mañana, y una neblina espesa cubría todo. Mientras avanzaba, notó que en la distancia había una figura blanca parada al costado del sendero. La ignoró. Pensó que era una bolsa o un poste con papel, pero al dar 10 pasos más, levantó la mirada y la figura estaba más cerca. El corazón le comenzó a latir fuerte. Se detuvo y la figura también. Podría distinguir ahora su velo largo, moviéndose de lado a lado, como si flotara. Mauricio retrocedió un paso. La figura dio un paso hacia adelante. Entonces, Mauricio corrió sin mirar atrás. Llegó a su casa, cerró la puerta y se dejó caer en el sillón jadeando. Intentó tranquilizarse. «Estoy cansado, solo fue mi mente», murmuró. Cuando finalmente reunió valor para ver por la ventana, la novia estaba allí, a apenas 30 centímetros del vidrio, con la cabeza inclinada y el velo goteando agua. Los ojos eran 2 cavidades negras. Cuando Mauricio dio un grito, la figura golpeó el vidrio con la frente. 1 vez, luego 2, 3, hasta que desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Una pareja regresaba tarde de su cumpleaños familiar. El camino rural estaba bastante oscuro, pero era la única ruta hacia el pueblo. A la mitad del trayecto, el auto comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor perdió fuerza hasta que se detuvo por completo, justo al lado de los restos del puente roto. El hombre, Raúl, intentó encenderlo de nuevo, pero no lo logró. La mujer, Cata, dijo que sentía un frío extraño, como si alguien estuviera respirando en su nuca. De repente, escucharon 3 golpes en el techo del auto. «Raúl, no salgas», susurró Cata. «Debe ser una rama, tranquila». Entonces, se escuchó un golpe más fuerte, como si alguien caminara sobre el auto. Y entonces, escucharon una voz, arrastrada, mojada, casi ahogada. Cata comenzó a llorar. Raúl encendió la linterna del teléfono y la apuntó hacia el parabrisas para ver qué estaba pasando. La novia estaba inclinada sobre el vidrio, su boca pegada al cristal, el vestido chorreadísimo, el agua goteando hacia el motor. Ella deslizó su mano por el parabrisas, dejando un rastro de barro y agua negra. Cuando Raúl intentó arrancar el auto otra vez, el motor rugió de golpe y lograron avanzar. Pero al mirar por el espejo retrovisor, la novia corría detrás del auto a una velocidad imposible, hasta que la oscuridad se la tragó por completo. Una mujer llamada Patricia llevaba a su hija de 6 años, Camila, al consultorio médico. Era temprano, como las 7 de la mañana, cuando aún había un poco de niebla. Camila miraba por la ventana del auto, entretenida, cuando de pronto dijo: «Mamá, ¿por qué esa señora está llorando?». Patricia frenó, pero no había nadie, solo árboles y restos del antiguo camino del puente. «¿Qué señora, hija?». «La de blanco, la que está mojada, la que nos está mirando». Patricia sintió un escalofrío en la espalda. «Camila, no hay nadie». «Sí está, mami. Me dijo que quiere que la ayude a buscar a su novio». El corazón de Patricia comenzó a acelerarse. «¿Y qué más te dijo?», preguntó temblando. La niña giró lentamente la cabeza, pero sus ojos ya no parecían los de ella. Estaban vacíos, vidriosos, y con una voz grave que no era la suya le dijo: «Ella quiere entrar». Patricia pisó el acelerador sin pensarlo
pero antes de alejarse por completo, miró por el retrovisor. La novia estaba en medio del camino, con el velo levantado, sosteniendo la mano de una niña que no estaba allí. En una obra de construcción cercana al antiguo puente, un guardia, Sergio, hacía rondas a medianoche. Había escuchado chismes de la zona, pero nunca creyó en fantasmas. Hasta esa noche, los sensores de movimiento se activaron sin motivo. Las luces parpadearon y Sergio escuchó pasos dentro de un área donde no había nadie trabajando. «Hola, ¿quién anda ahí?», gritó, pero nadie respondió. Solo un sonido, como un vestido arrastrándose. Sergio iluminó con su linterna y al final del pasillo vio una figura blanca, con el velo cubriéndole el rostro. «Señorita, no puede estar aquí», dijo, intentando sonar firme. Ella levantó la cabeza. El agua comenzó a caer desde su rostro, como si fuera una cascada. El velo estaba pegado a su piel, los ojos completamente vacíos. La figura avanzó lentamente hacia él, dejando charcos en cada paso. Cuando Sergio retrocedió, ella apareció a su lado, como si se hubiese teletransportado. Le susurró al oído: «Ven conmigo». A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron el lugar empapado, con huellas de vestido mojado por toda la estructura. Sergio renunció ese mismo día. Estas son solo algunas de las historias que han surgido alrededor de la novia del puente roto. La mayoría no aparecen en noticias, no quedaron registradas, pero siguen siendo contadas por quienes tuvieron la mala suerte de verla o de escucharla susurrar su nombre. A través de los años, hemos seguido los pasos invisibles de una tragedia que nunca encontró descanso. Una historia de amor convertida en sombra. Una promesa rota que quedó atrapada entre la madera húmeda del puente y las corrientes frías del río. La leyenda de Elena no es solo un cuento, es un eco, un suspiro que viaja entre generaciones, una advertencia. Donde hubo amor, ahora hay soledad. Donde hubo futuro, ahora hay silencio. Donde hubo una novia, ahora solo hay una aparición que todavía busca la última palabra que nunca escuchó. Aunque el puente fue derribado, aunque los caminos fueron desviados, aunque las familias se mudaron para olvidar, Elena sigue ahí. La han visto en fotos donde no debería estar. La han escuchado en audios donde no había nadie más. La han sentido en descensos abruptos de temperatura y en susurros que repiten el mismo nombre, perdido con el tiempo. Su presencia continúa y cada vez que alguien pasa por esta zona, corre el riesgo de encontrarse con aquello que no quiere ver. Algunos dicen que busca ayuda, otros que solo busca a su amado, pero algunos más antiguos del pueblo creen otra cosa, que Elena no está sola, que algo la arrastró al río y que ese algo ahora la obliga a repetir una y otra vez su caída, que ya no es una novia perdida, sino una guía, una mano fría que intenta llevarse a otros por el mismo camino. Si alguna vez visitas la zona del puente roto y el viento se vuelve helado y sientes el olor a agua estancada y escuchas pasos, aunque estés solo, o una voz de mujer murmurando tu nombre detrás de ti, no te detengas, no mires atrás, no respondas, porque quizás no sea el viento, quizás solo sea tu mente, o quizás sea Elena, la novia
que aún espera a su prometido, o quizás te haya confundido con él. Dicen que todo espíritu atrapado tiene un motivo, y si alguna noche sientes que alguien te observa desde la neblina, recuerda esto: las promesas rotas no mueren, solo cambian de forma. Esto fue Phantomix, donde mezclamos sombras, misterios y secretos del más allá. Gracias por escuchar.